Estamos muy gustosos, hermanos, y sobre todo, pues bien felices de que muchos de nuestros hermanos, ¿verdad? Algunos de nuestros hermanos que anteriormente estaban delicados de salud, de algún tema, ¿verdad? Ahorita ya están mejorando, hermanos. Entonces, eso es importante y hay que estar conscientes de que Dios es el que obra con nosotros, hermanos. Segundo, pues es darle también las gracias a nuestro Dios porque nos permite compartir con ustedes la palabra, ¿verdad? En esta tarde noche, ¿verdad? Y sé que muchos de ustedes pues tienen cosas que hacer, tienen escuela, trabajo, ¿verdad? Y muchas cosas más, pero Dios es el que nos da el tiempo, hermanos, y la oportunidad de hacer esto. Entonces, quiero preguntarte, hermanos, si se ve la presentación. ¿Se ve la presentación ahí? ¿No se Todavía ve? no, Todavía no se no ve. creo, Ok, no se creo preocupe. que no se ha compartido todavía. Si gustas, Sí, déjame nada más. Sigo y listo. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a hablar un tema importantísimo, considero, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Importante porque para cada uno de ustedes, hermanos, es importante conocer y saber, ¿verdad? Respecto a nuestra fe. ¿Ya se ve, hermanos? Sí, ¿verdad? Me imagino que sí. Ok, perfecto. Bueno, el título de hoy, hermanos, se llama, y lo titulé, ¿verdad? Jesús y el Tanakh, ¿verdad? Sé que a lo mejor muchos de ustedes no han escuchado esta expresión, ¿verdad? Pero el propósito de la clase del día de hoy, hermanos, es que cada uno de nosotros entendamos y comprendamos, ¿verdad? Esta porción de la Biblia que usted y yo tenemos. Y quiero comenzar, hermanos, abriendo un versículo, ¿verdad? Que se encuentra ahí en el libro de Mateo. Vayan conmigo allá a Mateo. Eh, si tienes dónde apuntar, ¿verdad? Ve apuntando porque al final, ¿verdad? Vienen varias preguntas, ya saben, ¿verdad? En Kahoot. Y, y bueno, van a venir preguntas interesantes y sobre todo porque en esta clase, hermanos, va a ser una clase de mucho conocimiento, espero para algunos de ustedes, ¿verdad? Que quizás lo habían visto o quizás no. Y si ya lo habían visto, reforzarlo, ¿ok? Jesús y sus primeros seguidores, hermanos, veían las escrituras o las escrituras hebreas de una manera consistente, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos lo veían como un todo, como un total, no lo veían separado como nosotros. Y de hecho las siglas Tanakh, ¿verdad? Que se encuentran ahí en el título de la clase, tienen un porqué y ahorita lo vamos a explicar, pero dice Mateo capítulo 1, versículo 1, dice ahí, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿verdad? Y la palabra más importante que quiero que comprendamos ahí es la palabra libro. Esa palabra en griego, hermanos, es biblos. Que biblos, ¿verdad? Pues en realidad, ¿verdad? De ahí tomaron los autores de la Biblia, ¿verdad? Como la tenemos el día de hoy, de la unión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, para denominarle así, Biblia, que en realidad en griego, hermanos, sería el libro, ¿verdad? El libro. Tú y yo tenemos un libro, ¿verdad? La Biblia es una solamente transliteración. Sin embargo, hermanos, es importante mencionar esta Biblia o este libro que tú y yo tenemos tiene un porqué. Y a lo mejor, ¿verdad? Tú te has preguntado durante mucho tiempo, oye, ¿por qué la Biblia y los católicos en el Antiguo Testamento tienen más libros que la Biblia Reina Valera, ¿verdad? O NBI, o Palabra de Dios para Todos, ¿verdad? Dependiendo de la traducción, pero la Biblia latinoamericana que usan los católicos tiene más libros. Y si tú eres católico, ¿verdad? Y nos estás escuchando, tienes un amigo que es católico, y no has visto esto, lo puedes ir a buscar y no tiene nada de malo, ¿eh? En esta clase vamos a entender el porqué del libro que tú y yo tenemos el día de hoy, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué vino a ser así y qué representa eso en nuestra vida? Bueno,
La Biblia, hermanos, estuvo escrita y está escrita de una manera interesante e importante. ¿Por qué? Porque está escrita en rollos. Y quiero que entiendas que el rollo, hermanos, como tú y yo sabemos, cuando tú enrollas una hoja, se hace de manera circular. Y el por qué, ¿verdad? El por qué se escogió en rollos y por qué hacer los rollos y no cuadrados, ¿verdad? Porque ellos consideraban importante, hermanos, la preservación de los escritos. Y la mejor manera para preservar los escritos era, como ya lo vimos, enrollándolos y poniéndolos en ánforas o en lugares, ¿verdad? Destinados solamente para eso. Ahora, los papiros o los rollos que se utilizaban, hermanos, eran hechos de piel de cabra, había diferentes pieles y la tinta que se usaba, hermanos, era una tinta especial, extraída de flores, ¿verdad? Ahora, papiros que actualmente tenemos, hermanos, hay papiros egipcios, papiros sumerios, pero lo más importante es para ti y para mí, que nos vamos a enfocar el día de hoy, son los papiros de Qumran, ¿verdad? Y quiero que te lo grabes, papiros de Qumran. ¿Por qué? Porque estos papiros, ¿verdad? Fueron los que se encontraron en el año 1900, ¿verdad? Unos niños beduinos ahí en Jerusalén, cerca de Jerusalén, en las ruinas de Qumran, de hecho, es el nombre de la ciudad, y se encontraron ahí los rollos, denominados rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Donde se encontró el rollo de Isaías, se encontraron muchos rollos importantes. Pero hermanos, quiero que vayamos en realidad a lo que menciona nuestro Señor Jesucristo respecto a esto. Y déjame decirte que el Señor Jesucristo tiene mucho que decir acerca de las Escrituras, que como tú y como yo a veces lo escuchamos, ¿verdad? No se refiere al Nuevo Testamento, en realidad se refiere al Antiguo Testamento. Y quiero que me acompañes a Lucas 24, del 24 al 27. Dice Lucas capítulo 24, versículos del 24 al 27, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron, fíjense. Dice ahí, perdón, creo que me equivoqué, 25, perdón, es correcto. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, hermanos. Dice aquí la NBI, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Hermanos, cuando tú y yo como jóvenes, ¿verdad? Nos aproximamos a la Biblia, tenemos que comprender que el contexto histórico de la Biblia, del libro, de las escrituras, como lo dice aquí, ¿verdad? Todas las escrituras, tiene un porqué y tiene un propósito. Como lo dice ahí, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús dice que comenzando desde Moisés y por los profetas, todo explica, hermanos, todo explica, jóvenes, respecto a Él. Todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tiene una sola dirección. Tiene obviamente diferentes contrastes, pero la dirección que tiene cada libro de la Biblia, hermanos, está apuntando directamente hacia el Mesías, hacia el Cristo, hacia Jesús. Y bueno, no es la única escritura, ¿verdad?, que nos habla de esto. De hecho, Jesús dice posteriormente en Lucas, ¿verdad? Y mismo en el versículo 24 del 44 al 47, dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, hermanos. Esto lo dice Jesús ya una vez resucitado, ¿verdad? Entonces les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendieran, fíjense, dice, las escrituras. Esto es lo que está escrito y les explicó que el Cristo
padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Fíjense qué importante, hermanos. Primero dice nuestro Señor Jesús, desde Moisés por los profetas, ¿verdad? Dice que les explica ahí a los que iban camino a Emaús, que les explica de Moisés a los profetas. Pero después, hermanos, dice que Él comienza a decirles, ¿verdad? Que tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjense qué importante. Primero dice Moisés y profetas, después Moisés, profetas y salmos. ¿Y te has preguntado tú alguna vez por qué, verdad? ¿Por qué? Bueno, déjame decirte que tienes tú que comprender y tienes que aprender a preguntarte constantemente por qué. Comiences a entender y sobre todo a digerir lo que nuestro Señor nos quiere decir a ti y a mí. Dice después, hermanos, dice ahí segunda de Timoteo 3, del 14 al 17, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y en lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces, fíjense, hermano, le dice Pablo a Timoteo, las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, muy importante, y aquí en la NBI me gusta mucho porque lo podemos ver un poquito más claro que la Reina Valera. Fíjense, dice, las sagradas escrituras que tú conoces desde niño, que pueden darte la sabiduría necesaria. ¿Dónde está la sabiduría necesaria, hermanos? En las sagradas escrituras que conocía Timoteo desde niño, para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es lo que dice posteriormente Pablo, y tú y yo no lo sabemos, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, ¿verdad? Lo dice la Reina Valera, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pero bueno, hermanos, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo llegaron, verdad, Jesús y sus discípulos, incluyendo el apóstol Pablo, a la conclusión de que las escrituras eran indispensables, como dice ahí en el versículo 15, para la salvación? ¿Cómo llegaron a esa verdad conclusión? Pues déjame decirte que no inventaron ellos la forma de leer la Biblia hebrea. De hecho, más bien la heredaron de una tradición que venía anteriormente, ¿verdad? Una tradición judía, ¿verdad? Que tiene que ver con un conjunto de diferentes cosas, hermanos, diferentes factores que contribuyeron a la manera en cómo ellos veían las escrituras, o como dice ahí, las sagradas escrituras. Eh, Sin embargo, hermanos, estas convicciones que ellos tenían, ¿verdad?, nos hablan del origen, la naturaleza y el significado de estos textos para ellos. Y lo más importante, hermanos, es entender que la sagrada o de la salvación mediante la fe, eso es importante, en Cristo Jesús. Sin embargo, hermanos, estos judíos, ¿verdad?, hebreos que siguieron a Jesús, también crecieron en comunidades que modelaron cómo leer y dar sentido a las sagradas escrituras o a las escrituras hebreas. Notemos que Jesús, hermanos, se refiere a las escrituras hebreas en dos partes primero, como lo decíamos ahorita, la ley de Moisés o la Torá, como se le conoce también, y los profetas, o en tres partes, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Eso es lo que dice Lucas, ¿verdad?, en el capítulo 24, versículos del 25 al 27, y Lucas 24, del 44 al 47. Sin embargo, hermanos, Jesús no pensaba, no inventó el extra,
sino ese es algo que los contemporáneos de Jesús y antes de él, durante los 400 años de silencio que hubo en la Biblia, que nosotros creemos que fue Malaquías, ¿verdad? Pero en realidad no, ahorita lo vamos a ver, hasta el comienzo del primer evangelio, hermanos, del evangelio de Cristo. Todos estos años, hermanos, los judíos modelaron su manera de pensar, de ver la palabra de Dios, de ver las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, el Tanakh, y comenzar a ver destellos de lo que en realidad ellos esperaban, hermanos, que era el Mesías. Hermanos, la forma más común, ¿verdad?, en que la Biblia o el libro, ¿verdad?, Biblios, fue en la que se le refería en este periodo, hermanos, eran las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros miramos a Jesús, hermanos, y a los apóstoles, realmente estamos viendo la interpretación que todo judío, todo rabino, todo maestro de la ley le daba a las escrituras, hermanos. Incluso Pablo, ¿verdad? Que primero era él fariseo, ¿verdad? Él apelaba a las escrituras para perseguir a los cristianos. Y la ven, hermanos, como un repositorio o un envase, hermanos, de patrones o incluso patrones, ¿verdad? Que se pueden ver trazados en la literatura griega, hermanos, en la literatura griega. Y a estos patrones, hermanos, se les denomina, y quiero que lo veamos aquí, se les denomina figura o modelo, o lo que se le conoce en griego, hermanos, símil, ¿verdad? Y te voy a mostrar algunas escrituras que nos hablan de esto. Dice ahí Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 14, sin embargo, desde Adán hasta Moisés, dice, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura. Fíjense, cuando dice ahí, quien es figura, el apóstol Pablo está hablando de un tipo o un modelo de aquel que había de venir. Y eso es importante porque el tipo o el modelo, hermanos, del Antiguo Testamento se cumple, pues, ¿en quién? Pues en el que había de venir. Y eso es lo hermoso de esto. Ahora, no es la única escritura que habla de eso. Dice 1 Corintios 10, del 1 al 6, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y todos tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo, hermanos. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió, fíjense, dice ahí, para servirnos de ejemplo, hermanos. Y ese ejemplo, ¿verdad? En el griego dice símil, de ejemplo, tipo o modelo, y fueron escritas para nuestro ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos, hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el tipo y el modelo, hermanos, de las escrituras, ¿verdad?, que nosotros tenemos aquí, que tú y yo ya palpamos, ¿verdad?, como lo tenemos aquí, el libro completo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, tuvo primero, hermanos, un principio, un ejemplo, hermanos, un modelo del cual se basó todo, hermanos. Y dice 1 Pedro 3, 20 al 21, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba, ¿verdad?, con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, lo cual simboliza, fíjense, como dice el apóstol Pedro, simboliza, tipo o modelo, el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Cristo, hermanos. Cuando dice ahí, la cual simboliza, ¿verdad?, nosotros tenemos que entender, hermanos, que el modelo macro de la Biblia, hermanos, como tú y yo la tenemos, comenzó anteriormente en la Biblia hebrea, en el Tanakh, ¿verdad?, también conocida de esa manera por los judíos de aquellos momentos, de aquellos tiempos,
por sus secciones que tenían, y ahorita lo vamos a ver. Sé que muchos de ustedes, hermanos, han escuchado este término quizás en clases o en algunas, ¿verdad? Predicaciones. Sin embargo, quedan preguntas sin resolver. Y una de ellas es, pues, la más importante, ¿verdad? ¿Qué significa Tanakh? ¿Qué libros son los que debemos de considerar como en el Antiguo Testamento, hermanos? ¿Qué hacemos con los libros deuterocanónicos, hermanos? O libros apócrifos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Son verdad? ¿No son verdad? ¿Son inventados? ¿No son inventados? Pues déjame decirte, hermanos, que de hecho la misma Biblia nos va a decir qué libros y qué libros no están dentro del canon, hermanos, de la ley. El canon, ¿verdad? Se refiere a la ley instituida por Dios en la medida del modelo, ¿verdad? Del modelo en el cual las escrituras fueron hechas, porque sabemos que como las manos que le escribieron fue solo una mente la que los inspiró y ahorita lo veremos, hermanos. De manera, hermanos, que lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Aquí dice que todo esto simboliza, hermanos, simboliza lo que había de venir, que es el bautismo, ¿verdad? Ese bautismo en Moisés simboliza ahora el bautismo para ti, para mí, pero no el bautismo, hermanos, de la limpieza del cuerpo, como hay una buena conciencia delante de Dios. Pero esta conciencia, hermanos, y este compromiso del que habla aquí el apóstol Pedro, se debe a lo que menciona anteriormente Pablo en 2 de Timoteo, ¿verdad? Que las escrituras, hermanos, las sagradas escrituras, daban la sabiduría, hermanos, para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y esa fe se cumple en el bautismo. Pero ¿por qué, hermanos, los judíos no entendían esto? Déjenme les digo, hermanos. Y todo tiene que ver con el modelo del Tanakh. Hermanos, el modelo del Tanakh es el siguiente. Las escrituras hebreas, ¿verdad? Se produjeron de esta manera. De hecho, consistía en realidad, hermanos, en una colección de 3 partes, ¿verdad? La primera parte, ¿verdad? Se le denominaba la Torah o la ley. Después, la segunda parte se le denominaba Neviim o los profetas, ¿verdad? La tercera parte se le denominaba Ketubim, los escritos, hermanos. Y si tú ves aquí la comparación, ¿verdad? Si tú la ves, si nunca la habías visto, ¿verdad? Pues te la pongo en perspectiva para que la entiendas. En ningún momento, hermanos, vamos a ver aquí los libros apócrifos o deuterocanónicos, ¿verdad? Que es el libro de Enoch, y otros más, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, podemos ver las similitudes entre la Biblia, o más bien el libro que tú y yo tenemos en con nosotros, y el Antiguo Testamento, o las escrituras hebreas, o las sagradas escrituras, como le dice el apóstol Pablo, que los judíos actualmente, de hecho, todavía lo usan. Y déjame te explico solamente rápidamente lo que tenemos aquí. Dice que la Torá, hermanos, y en realidad el Pentateuco que tú y yo tenemos, son lo mismo, ¿verdad? Ellos comienzan con Génesis y se terminan con Deuteronomio. Sin embargo, hermanos, ellos dividen los profetas de la siguiente manera. Tienen los profetas antiguos, hermanos. Ellos le dicen desde Josué, jueces, Samuel y reyes, hermanos. Ellos consideran esos profetas antiguos, que principalmente, ¿verdad? Pues toma la historia de Josué, de Samuel y ya, de Samuel y los reyes, bueno, Natán, ¿verdad? Que posteriormente viene. Y después tenemos los profetas tardíos, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿verdad? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Sin embargo, hermanos, del lado derecho, ¿verdad? Ves la diferencia entre el Tanakh, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento que tú y yo tenemos. Nosotros comenzamos con Josué, jueces, Ruth, ¿verdad? Samuel, Reyes, y luego le agregamos Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Después tenemos los libros de poesía, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, ¿verdad? Quiero decirte, joven, que no está mal este acomodo. Lo que te estoy poniendo aquí es la perspectiva, y quiero que entendamos el porqué de las escrituras hebreas, del Tanakh, hermanos.
¿Y por qué el Antiguo Testamento es vital para ti y para mí? Para alcanzar la salvación, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe, como le diría el apóstol Pablo, en nuestro Señor Jesucristo. Dice que posteriormente, hermanos, tenemos los escritos. Y bueno, nosotros concluimos con los profetas, pero quiero que te fijes, hermano, en esto importante. El Tanakh, hermanos, y de hecho Ketuvim, ¿verdad? La tercera sección del Tanakh, termina con el libro de Crónicas. Y bueno, tú miras, bueno, pues ¿eso qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver, porque en realidad Jesús habló de esto y lo dijo de una manera, yo creo que muy sutil, ¿verdad? Para que aquellos que en realidad se dedican a estudiar la palabra de Dios, hermanos, como los fariseos, en aquel tiempo, ¿verdad? Los fariseos, los mismos esenios de Qumran, ¿verdad? Muchos de ellos, pues encontraran estos mensajes que dieran luz, en realidad, a lo que Jesús predicaba. Y que lo que él predicaba no era algo ajeno a lo que ellos conocían como el Tanakh, sino más bien, dice, como él dice Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor, yo vine a cumplir la ley, ¿verdad? Para abolirla posteriormente en la cruz. Ok, entonces fíjense, dice que la evidencia más importante del Tanakh, hermanos, que nosotros tenemos, está en Lucas 24:44. Dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, dice Jesús, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y si volvemos, hermanos, ¿verdad? Al acomodo, él dice la ley de Moisés, bueno, la Torá, después los profetas, Neviim, y los salmos. Él denomina, hermanos, Ketuvim, o los escritos, le titula los salmos. Y eso es importante, hermanos, porque Salmos es el primer libro de, obviamente, de la tercera sección del Tanakh. Y tú dirías, bueno, pero pues en mi Biblia está en la poesía, ¿verdad? Está pues mucho antes de que se termine de que se termine Malaquías. Pues déjame decirte que el acomodo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Tiene un porqué. El acomodo del Tanakh tenía un porqué. Y lo más importante viene a continuación. Dice Lucas 24, del 50 al 51. Por lo tanto, a esta generación se le pedirán cuentas de la sangre de todos los profetas, derramada desde el principio del mundo. Fíjense, hermanos, lo importante, derramada desde el principio del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que de todo esto se le pedirán cuentas a esta generación. Vámonos, hermanos. Bueno, y tú dirás, bueno, pues, ¿qué tiene que ver esto? Pues, hermanos, Abel, ¿cuándo fue asesinado? Bueno, en Génesis 4, ¿verdad? ¿Recuerdas esa historia, verdad? Caín y Abel, los primeros dos hijos de Adán y Eva. Caín mata a Abel y se desata una espiral, hermanos, de pecado que hasta el día de hoy, ¿verdad? Nosotros hemos sufrido las consecuencias de ellas. Sin embargo, hermanos, Zacarías, ¿verdad? Pues es un nombre que quizás tú has escuchado, pero bueno, dices, ¿quién sabe? Sabrá Dios quién será, ¿verdad? Pues Zacarías, hermanos, era el hijo de Joiada. Y Zacarías, hermanos, murió a manos del rey Joás en segundo libro de Crónicas, capítulo 24, del 20 al 21. Lo que corresponde, hermanos, al orden de hecho del Tanakh. Y fíjense lo que vemos aquí. De hecho, si volvemos a esta gráfica, hermanos, esta imagen, ves que Génesis está al principio del Tanakh y dice Jesús, hasta la sangre de Zacarías. Y Zacarías, ¿verdad? Se encuentra en el último libro de ¿qué, hermanos? De Crónicas. Qué importante es eso. Entonces, si tú ves el orden en el que tú y yo tenemos, Crónicas, ¿en dónde está? Pues está en los libros de historia. Entonces tú dices, pues Jesús está pidiendo la sangre desde Crónicas hasta Génesis, ¿verdad? Pues todavía le falta Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos. Bueno, pues no, ¿verdad? Porque el acomodo original, el Tanakh, ¿verdad? Que Jesús leía, hermanos, la Biblia que Jesús leía, el libro, las Sagradas Escrituras que Jesús estudió,
era en realidad este acomodo. Y el acomodo era esencial para entender las escrituras, y te lo voy a decir por qué, hermanos. Hubo un gran escritor, hermanos, en aquel entonces, llamado Ben Shira, ¿verdad? Y dijo lo siguiente, hermanos, dijo: muchas grandes enseñanzas nos han sido dadas a través de la ley, el Torá, y los profetas, Neviim, y los otros que le siguen, Ketubim. Así que mi abuelo, fíjense, él dice Shimon ben Yeshua, ¿verdad? Se llamaba su abuelo. Se dedicó especialmente a la lectura de la ley y los profetas y otros pergaminos de nuestros ancestros, hermanos, de nuestros ancestros. Si nosotros vamos a los rollos del Mar Muerto, hermanos, podemos ver que se menciona específicamente los rollos de Moisés, las palabras de los profetas y de David, ¿verdad? Mencionando ¿qué? A los salmos, hermanos, o los escritos. Filo de Alejandría, hermanos, ¿verdad? Dijo que las leyes y los oráculos dados por inspiración a través de los profetas y los salmos y los otros rollos pergaminos, por medio de los cuales aumentan y completan la sabiduría y la piedad. Estos importantes, estas tres importantes explicaciones, hermanos, nos dan en realidad a entender que el acomodo de nosotros, que nosotros tenemos, hermanos, que es el acomodo actual, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, está no solamente orientado pues a un tema de nosotros entenderlo, sino más bien la orientación que tienen los libros actualmente, hermanos, no es la misma que se tenía en la antigüedad. ¿Por qué? Porque sabemos que los libros actualmente, hermanos, no son, si lo pudiéramos ver así, no son de una manera secuencial, sino más bien son temáticos, ¿verdad? Todos están envueltos en historia, todo lo que tiene que ver con historia, con poesía, y obviamente con los profetas al final, ¿verdad? Y tendría en realidad, hasta cierto punto, pues, lo que le podemos llamar así, tendría sentido. Porque tú dices, bueno, comienzo con la ley, después la historia, ¿de quién estoy hablando? ¿Verdad? Después la poesía, una poesía amena, y posteriormente termino con los profetas para dar el siguiente paso a lo que vendría, ¿verdad? Pues el Nuevo Testamento, empezamos con Biblos de Jesús, ¿verdad? O la Biblia de Jesús, ¿verdad? Y entre el Nuevo Testamento. Sin embargo, hermanos, el acomodo del Tanakh, la Torá, el Nevi'im y el Ketubim, hermanos, tiene que ver con la esencia de lo que tú y yo debemos de comprender en cuanto a la salvación. Y eso es importante. No quiero que pierdas esa idea de tu mente. Y por lo tanto, hermanos, vamos a profundizar como tercer punto en el diseño del Tanakh. Y esto es importante, hermanos, porque aquí es donde viene lo bueno, ¿verdad? Es donde viene lo bueno, hermanos. Déjenme nada más, borro lo que está aquí. Ok, muchas gracias. Hermanos, este es en realidad lo que les quería mostrar, hermanos. Bueno, a esto llegué, ¿verdad? En realidad lo que les quería mostrar, hermanos. La Biblia, como tú y yo la tenemos, ¿verdad? La Biblia, como tú y yo la conocemos, tiene un porqué. Y en realidad, estos libros están entrelazados entre sí. Quiero recordarte, joven amigo que estás entre nosotros, que el libro que actualmente tenemos en la mano tiene una antigüedad, ¿verdad?, aproximadamente de más de 3,000 años. Este libro se escribió, hermanos, en un tiempo promedio de 1,100 años, ¿verdad? Obviamente contando el Nuevo Testamento, que se escribió en 100 años, y el Antiguo Testamento en 1,000 años, ¿verdad? Sin embargo, muchos de estos autores, hermanos, que vemos aquí, que de hecho fueron 40 autores totales, estos autores, hermanos, no se conocieron. Algunos fueron contemporáneos, otros no. Y ahí es lo maravilloso de esto, hermanos. Que aunque no fueron contemporáneos, ¿verdad?,
dentro de esos versículos está todo ligado. La forma de 3 partes, hermanos, de el Tanakh, ¿verdad? O la Biblia hebrea, no es simplemente una cuestión de arreglo, ¿verdad? Si tú dijeras, no, pues es que a ellos se les ocurrió así, no. Sino más bien, hermanos, los propios libros han sido diseñados para encajar de una forma hermosuras, hermanos, entre ellos, ¿verdad? Las costuras imaginarias. Te darás cuenta de lo hermoso y lo sublime que es en realidad lo que tenemos hoy en nuestras manos. Tenemos que recordar, hermanos, como les decía al principio, que la tecnología en aquel entonces, ¿verdad? Para libros era solamente papiro o pergamino. Dentro de estos libros, hermanos, se encuentran pistas, como las vemos aquí, de un diseño intencional al principio y al final de cada las secciones, donde nos habla, hermanos, en realidad que el autor intelectual de estos libros, ¿verdad? No es nada más y nada menos que nuestro creador, ¿verdad? Nuestro Salvador. Y el primer flujo, hermanos, que vemos aquí, la Torá, ¿verdad? Sabemos que empieza en Génesis y termina en Deuteronomio. Y quiero que vayas conmigo al final de Deuteronomio, hermanos. Deuteronomio 34 del 10 al 12, hermanos. Deuteronomio 34 del 10 al 12. Y quiero que leas conmigo. Dice Deuteronomio 34 del 10 al 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Y déjame te hago una pregunta. Todos sabemos, hermanos, que el escritor, ¿verdad?, de la Biblia, perdón, del Torá, de la ley, fue Moisés. Pero, ¿acaso Moisés escribió su propia muerte, hermanos? Pues no, ¿verdad? No, de hecho no. Sin embargo, hermanos, este escritor, ¿verdad?, que finalizó Deuteronomio, los comentaristas hablan de Josué, que es el siguiente libro. Y Josué fue el encargado de quizás terminar, y de hecho dice el versículo 9, ¿verdad? Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés, hermanos. Aquí se ve donde se pasa, ¿verdad? El cetro o el poder, ¿verdad?, de Moisés a Josué. Y de hecho Josué es el que escribe pues, su libro, ¿verdad? Y entra otro punto importante que ahorita veremos. Pero hermanos, Deuteronomio 34, del 10 al 12, es la anticipación de la venida de uno como Moisés, hermanos. De hecho dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, ¿verdad? Dice, nadie. Entonces, dices, bueno, ¿cómo que nadie? Si en realidad, ¿verdad? Pues yo sé que sí hay alguien. Dice, ¿verdad? Un profeta que fue prometido, pero que nunca vino. Sin embargo, si tú lees, ¿verdad? Si tú lees Josué, hermanos, del 1 al 9, fíjense lo que dice de una manera hermosa, hermanos. Aconteció después de la muerte de Moisés, fíjense, retoma en donde termina Deuteronomio. Josué mismo, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. El líder escogido por Dios, hermanos, se manifiesta aquí. Dice que Jehová mismo, ¿verdad?, escogió, habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, hermanos.
Él fue el siervo escogido por Dios, hermanos. Josué fue quien guió, de hecho, al pueblo, a la nación de Israel, a la tierra prometida, hermanos, donde había de meditar de día y de noche, hermanos, en la Torá o en la ley, hermanos, para encontrar éxito. Y eso es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque si tú ves, hermanos, posteriormente dice en el versículo 7, solamente, ¿verdad? Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda, ¿qué, hermanos? La ley que mi siervo Moisés te mandó. Y ahí hace referencia a la Torá. Y qué importante es esto, porque Josué, hermanos, ¿verdad? Siendo el libro que sigue después de Deuteronomio, está ligado a la Torá o a la sección anterior. Y de hecho Josué, como lo veíamos anteriormente, es el principio del Neviim o los profetas, ¿verdad? Y él, hermanos, es encargado, dice, de meditar en la Torá de día y de noche para encontrar éxito. Quería dar, hermanos, estos dos versículos y estas dos citas importantes para ligarlas después con Malaquías y con Salmos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros vemos Deuteronomio 34, del 10 al 12, dice, y nunca hubo. Pero Malaquías 4, del 4 al 6, hermanos, dice lo siguiente. Quiero que vayas tú conmigo a Malaquías 4, del 4 al 6. Dice Malaquías 4, del 4 al 6, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, hermanos. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué quiere decir? Primero, no hubo nunca, ya no hubo, ¿verdad? Ninguno como Moisés, pero Malaquías, hermanos, dice, y aquí uno, ¿verdad? Vendrá como el profeta Elías, anticipando, hermanos, en realidad a la venida de uno como Elías, y que en realidad Elías, hermanos, tiene mucho que ver con Moisés, porque si recuerdas, Moisés dice que lo enterró Dios y que nadie sabe dónde lo enterraron, ¿verdad? Y Elías fue tomado en un torbellino de fuego, ¿verdad? Qué raro. Qué raro porque, pues, tú dices, bueno, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Pues son dos de los hombres que podemos decir que fueron intervenidos directamente por Dios. Pero en realidad, hermanos, si tú te fijas y pones atención, hermanos, Moisés subió al monte Sinaí, ¿verdad? Para recibir la ley, la Torá. Elías, hermanos, subió también al monte Sinaí, solamente que en el tiempo, ¿verdad? De Elías también se le llamaba el monte Horeb. Y ambos de ellos, ¿verdad? Fueron llevados por Dios. Así que podemos llamar, hermanos, podemos decir que Elías y Moisés, ¿verdad? Estos dos hombres fueron un símbolo de lo que había de venir posteriormente. Por eso estos dos hombres, hermanos, estos dos finales de estos dos libros, ¿verdad? Tienen la orientación y el punto, hermanos, de culminación en aquel que había de venir, hermanos, para restaurar los corazones, dice Malaquías, de la nación de Israel ante el día del Señor. Pero bueno, me dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver Josué con Salmos? Pues dice, hermanos, en Josué que tenía que meditar, dice, de día y de noche. Y tenía que meditar en la ley, ¿verdad? Del siervo, de su siervo Moisés, que Moisés les había mandado. Pues déjame decirte que Salmos versículo 1, ¿verdad? Capítulo 1, perdón. Dice lo siguiente. Dice Salmos versículo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, fíjense, hermanos, y en su ley medita, ¿de qué, hermanos? De día y de noche. Y ¿quién lo escribió, hermanos? Este Salmo número 1, ¿quién lo escribiría, hermanos? Pues David. Y dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas,
Hermanos, sabemos usted y yo, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, ¿verdad?, pasó sobre muchas corrientes de aguas, hermanos. Y en realidad lo que ellos tenían que hacer, hermanos, era meditar en aquella ley y en aquellos milagros, en aquellas aguas, hermanos. Plantarse ellos en esos milagros que ellos vieron, en esos acontecimientos que ellos vieron, para darse cuenta que Dios estaba con ellos, hermanos. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, como le dice Jehová, ¿verdad?, el Señor a Josué. Todo lo que tú hagas, ¿verdad?, yo estaré contigo, como estuve con Moisés. Solamente te mando que te esfuerces y seas valiente y prosperarás. No así los malos, fíjense, que son como el tamo que arrebata el viento. Pasó con aquellos que querían volver a Egipto, se los llevó el viento, ¿verdad? Se los llevó la muerte. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El justo que será reivindicado, hermanos, en el juicio final es aquel que medita en la Torá, como dice aquí, ¿verdad? Salmos 1 y Josué, capítulo 1 del 7 al 8, en la Torá y en la ley de Moisés, hermanos, en la ley de Dios, de día y de noche, hermanos, para encontrar el éxito total en el camino del Señor. Y no ser, ¿verdad?, no estar contado junto con los pecadores, sino más bien con los hijos de Dios, hermanos. Y en el Salmo número 2, hermanos, vemos lo siguiente, dice, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablarán a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey. Fíjense qué hermoso. Ese rey, ¿verdad?, que había de venir, que restablecería en Malaquías, ¿verdad? Malaquías 4, el 4 al 6, los corazones de los hijos de Israel. Dice, sobre Sión, mi monte santo, hermanos. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia de las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Este justo, hermanos, rey, ¿verdad? Dice ahí, rey sobre Sion. Yo he puesto mi rey, dice el Señor. Será el rey mesiánico, hermanos. El Cristo, Yeshua, ¿verdad? Emmanuel. Del linaje de David, como comencé la clase, ¿verdad?, con Mateo capítulo 1, versículo 1. Este es el libro de Jesús, ¿verdad? Descendiente de David y de Abraham, que ha sido designado totalmente, hermanos, escogido específicamente por Dios para gobernar sobre las naciones y vencer, hermanos, el mal de una vez por todas, hermanos. Sin embargo, hay una, ¿verdad? Hay una cosa importante que tenemos que ver ahí. Dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, hermanos. Ahí nos habla a ti y a mí, hermanos. La Biblia hebrea, hermanos, la Biblia judía, el Tanakh, como tú y yo lo tenemos, hermanos, es la lectura, ¿verdad?, dada de Dios para nosotros, para meditar, como lo dice Josué y Salmos, hermanos, en ella para salvación. Está destinada para albergar, hermanos, una vida de lectura práctica y reflexión sobre el significado de los textos de Dios para nosotros, hermanos. Si tú te aproximas al Antiguo Testamento de esta manera, hermanos, que cada versículo está orientado hacia el fin de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, la esperanza futura no será tan lejana, hermanos, sino será más bien algo que lo vemos ya.
Porque, hermanos, el profeta prometido, hermanos, el rey mesiánico, anunciado, ¿verdad? Aquí en Salmos, ¿verdad? Capítulo 1 y 2, es aquel que ya vino, hermanos. Y algo que lo veían tan distante los hebreos, los judíos, hermanos, se cumplió y ellos no se dieron cuenta, lamentablemente, porque meditaron en la palabra, hermanos, no de la manera correcta. Porque querían encontrar, hermanos, en las escrituras un rey, ¿verdad? Físico. Un rey quizás como el que tú y yo estamos esperando, a lo mejor, ¿verdad? Un rey que venga y que destruya y que haga y que esto. En realidad, hermanos, el rey ya vino. Y de hecho está entre nosotros, es lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 20, ¿verdad? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, este profeta prometido anunciaría la llegada del día del Señor. Y de hecho dijo, ¿verdad? Arrepentíos, porque el reino de los cielos ya viene, ¿verdad? Porque el día del Señor está cerca, dice. Porque en realidad, hermanos, lo que todo el pueblo judío quería escuchar, hermanos, era esto, pero ellos lo querían escuchar de alguien que derrotara a todos los que estaban a su alrededor. Sin embargo, el enemigo más importante, hermanos, de todos los tiempos, para ti, para mí, ha sido obviamente el diablo, quien tenía el reino, como lo dice después el apóstol Pablo, de la muerte, hermanos. Por medio del reino de la muerte, hermanos, nos tenía apresados, pero una vez que vino nuestro Salvador, nuestro Señor, el Rey de reyes, ¿verdad? Y Señor de señores, les libró de todas estas cadenas. Les libró de todas estas cadenas. Un pacto, hermanos, que creó nuestro Señor mediante el bautismo para una cultura, hermanos, ¿verdad? Diríamos más bien una contracultura de los sistemas mundiales, ¿verdad? Que actualmente tú y yo tenemos. Donde en realidad, hermanos, Josué 1 y Salmos 1 nos habla de la sencillez que tiene el cristiano ante la palabra de Dios. Si tú te plantas como árbol, ¿verdad? Al lado de aguas, ¿verdad? De un río de agua viva, tendrás siempre tu fruto. No perecerás. No serás contado entre los escarnecedores y los pecadores, sino más bien serás llevado a un hermoso jardín de descanso. Hermanos, las escrituras hebreas, el Tanakh, ¿verdad? La Torá, el Nevim y el Ketuvim, tienen como objetivo enseñarnos, hermanos, lo que nosotros a veces batallamos en entender. Que las escrituras, hermanos, son esenciales para comprender el propósito de mi vida y tu vida aquí. Porque si nosotros no nos enfocamos en estudiar, hermanos, la palabra de Dios, que son útiles, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Para instruir, redarguir, ¿verdad? Instruir en justicia, ¿verdad? Si nosotros no entendemos eso, hermanos, nos estamos perdiendo de mucho. Estamos perdiendo de mucho porque este contexto, hermanos, en lo que se escribieron los libros, hermanos, los rollos, ¿verdad? De las escrituras, está enfocado totalmente en la salvación. Y concluye, hermanos, diciéndote que la misma, ¿verdad? La misma escritura de los libros dejan fuera todos los demás, incluso los deuterocanónicos, ¿verdad? Los apócrifos, se quedan afuera, porque ellos no entran, hermanos, y no pueden entrar en la estructura que Dios, estos importantes en la vida de Jesús, porque Jesús los estudió en algún punto, porque eran diseñados, ¿verdad? Y fueron diseñados por los judíos, pero nunca, hermanos, estuvieron diseñados para la salvación mediante el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesús. Tú estás entre nosotros, ¿verdad? Y tenías estas dudas. Déjame decirte que estamos nosotros para ayudarte. La Iglesia de Cristo debe de comprender que el Antiguo Testamento no está para estorbarnos, ¿verdad? No está para verlo como algo ajeno o algo que debemos de tener miedo, sino más bien como algo, hermanos, que está ahí para ayudarnos a comprender la salvación. Esa salvación, esa gracia, hermanos, hermosa,
de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios para con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya servido, les haya sobre todo impulsado a querer indagar e investigar un poco más de la palabra de Dios. Y le damos gracias a Dios, hermanos, porque cada uno de ustedes, ¿verdad? Le ha puesto en su corazón, en su mente, el atesorar estas palabras, y las palabras no mías, sino las palabras que se encuentran escritas en este libro, el libro de la vida, hermanos. Si tú estás entre nosotros y has escuchado la palabra de Dios, te invitamos a que sigas estudiando. Y si ya estudiaste, si ya indagaste, ¿verdad? ¿Qué te falta, verdad? ¿Qué más te falta? Como diría el eunuco, ¿verdad? Como diría el eunuco a Felipe, ¿verdad? Pues aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. En esta pandemia, ¿verdad? Quizás sea complicado bautizarte, pero déjame decirte que nos las arreglamos de cualquier manera y podemos nosotros ayudarte a seguir aprendiendo y seguir sobre todo en el camino de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, jóvenes. Ha sido un gusto.